Estamos estudiando el libro de Ruth por estos últimas semanas y es una bendición que ya llegamos a la conclusión de este hermoso libro hoy día. La semana pasada estamos en capítulo 3 de este libro y hemos visto que Noemí ha dado instrucciones a Ruth cómo hacer una propuesta de matrimonio a Booz. Y Ruth dijo a Booz en Ruth capítulo 3, versículo 9. Extiende sobre mí el borde o alas de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Y Booz contestó, perdóname, hija mía, no tengas miedo, haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Pero para él, redimir a Ruth, había un obstáculo. Booz explicó, versículos 12 y 13. Ahora bien, aunque es cierto que soy un pariente que puede redimirte, hay otro más cercano que yo. Mañana, si él quiere redimirte, está bien que lo haga. Pero si no está dispuesto a hacerlo, tan cierto como que el Señor vive, te juro que yo te redimiré. Con el compromiso de Booz y 20 kilos de cebada en su manto, Ruth regresó a la casa de su suegra Noemí. Versículos 16, 18 dice, cuando Ruth llegó a donde estaba su suegra, ésta le preguntó, ¿cómo te fue, hija mía? Ruth le contó todo lo que aquel hombre había hecho por ella y añadió, me dio esos 20 kilos de cebada y me dijo, no debes volver a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo, espérate, hija mía, a ver qué sucede, porque este hombre no va a descansar hasta dejar resuelto este asunto hoy mismo. Entonces, hoy mismo vamos a continuar la historia de Ruth en capítulo 4. Y atrás de mí, si puede ver, hay una foto de la puerta de la ciudad de Laquish del siglo 300 antes de Cristo. Voy a mover, puede ver mejor, ¿ya? Es la puerta más grande en Israel durante este siglo con las medidas de 24.5 por 24.5 metros. En ambos lados de la calle que pasó por la puerta había bancos para sentarse y hacer sus actividades. La puerta de la ciudad era el principal lugar para hacer negocios y también hacer las actividades judiciales. ¿Ya? Entonces, Ruth capítulo 4, versículo 1. Booz, por su parte, subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí. En eso pasó el pariente redentor que él había mencionado. Ven acá, amigo mío, y siéntate, le dijo Booz. El hombre fue y se sentó. Entonces, mientras que Booz está sentado buscando el pariente más cercano, estoy pensando que Booz está planeando cómo convencer el amigo que dijo en este versículo 1 a dejar su derecho a redimir a Ruth, Noemí y su terreno, porque él quiere casarse con Ruth y redimirlos. Y cuando el pariente redentor está sentado, sigue en versículo 2,
Entonces, Booz llamó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Estamos listos. Para hacer cualquier transacción legal, necesitan 10 testigos. Y con los 10 ancianos presentes, los 10 testigos, era el momento para Booz presentar a su caso para determinar quién va a redimir el terreno y las viudas. Versículos 3 y 4. Booz le dijo al pariente redentor, Noemí, que ha regresado de la tierra de Moab, está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelech. Puede mirar a este amigo, el pariente más cercano y sus ojos más abiertos. Están 20, más terreno. Pertenece a mí. Gloria a Dios. Sigue con versículo 4. Consideré que debía informarte del asunto y sugerirte que lo compres en presencia de esos testigos y de los ancianos de mi pueblo. Si vas a redimir el terreno, hazlo. Pero si no vas a redimirlo, házmelo a saber, para que yo lo sepa, porque ningún otro tiene el derecho de redimirlo, sino tú. Y después de ti, yo tengo ese derecho. Entonces yo lo redimió, le contestó. Booz informó el pariente más cercano que el terreno que perteneció a Elimelech era disponible para él redimir, como dice en Levítico 25:25. En el caso de que uno de tus compatriotas se empobrezca y tenga que vender parte de su heredad familiar, su pariente más cercano rescatará lo que su hermano haya vendido. No estamos seguros en qué sentido la viuda Noemí estaba vendiendo el terreno que pertenece a su esposo fallecido, Elimelech. Era el terreno que Elimelech se vendió cuando movió a Moab con su familia, que Noemí tiene los derechos legales a redimir si ella ha tenido la plata. O era terreno que todavía pertenece a la familia de Elimelech, que Noemí necesita vender porque sus circunstancias económicas son tan malos. No sabemos. Pero también Booz informó al pariente más cercano, si él no quiere redimir el terreno, Booz quiere hacerlo. Pero tristemente, el pariente más cercano contestó, yo lo redimo. Está posible que él estaba pensando que es una oportunidad para ganar más terreno por su propio beneficio, porque Noemí era demasiado anciano para tener más hijos. ¿Quién puede heredar el terreno? Entonces, versículos, creo que como un buen abogado, quien sabe la respuesta antes de hacer la pregunta, Booz supo que su amigo quería redimir el terreno. Entonces seguimos en versículo 5. Pero Booz le aclaró, el día que adquieres el terreno de Noemí, adquieres también a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar su nombre junto con su heredad. Vos está aclarando que si quieres redimir el terreno, también debes redimir a Ruth, casando a ella, y su primer hijo va a
heredar el terreno que él está comprando. Pero estoy pensando, Ruth era una moabita. ¿Está Ruth como moabita, protegido bajo la ley israelita? ¿O está estirando vos la interpretación de la ley para estar seguro que Noemí y Ruth están provistos? Sin objeción de los testigos acerca de la interpretación de la ley que vos ha dado, el amigo rápidamente responde, versículo 6. Entonces, ya no puedo redimirlo, respondió el pariente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. Redímelo tú, te cedo mi derecho. Yo no puedo ejercerlo. ¿Por qué cambió su opinión el pariente más cercano y ahora no quiere redimirlo? ¿Qué piensan? ¿Por qué cambió su opinión el pariente más cercano y ahora él no quiere redimirlo? Parece que el pariente solamente tiene interés a ganar más terreno y no a redimir a Ruth, que significa proveer para ella y que su primer hijo va a recibir el terreno, ya cuando es de edad. En contraste, vos era un hombre de carácter ejemplar, cuya preocupación primaria estaba redimiendo a Noemí y a Ruth. Para vos, el terreno fue secundaria. Hermanos, para hacer nuestro mejor para Dios, debemos poner nuestras prioridades en otras personas y no en las riquezas. Hay algunas circunstancias que demandan sacrificios para mostrar el carácter de Dios en nuestras vidas. Y eso estaba haciendo vos. Continuamos en versículos 7 y 8. En aquellos tiempos, para ratificar la rendición o el traspaso de una propiedad en Israel, una de las partes contrantes se quitaba la sandalia y se la daba a la otra. Así se acostumbraba legalizar los contratos en Israel. Por eso el pariente redentor le dijo a Booz, comprarlo tú. Y se quitó la sandalia. Parece muy extraño, ¿verdad? Y parece que esta costumbre de quitar la sandalia para legalizar los contratos en Israel no era común cuando la historia de Ruth estaba escrito. Está posible que esta costumbre tiene sus orígenes en Deuteronomio capítulo 25. Deuteronomio 25, versículos 5 a 10. Si dos hermanos viven en el mismo hogar y uno muere sin dejar hijos, si viudo no se casará fuera de la familia, el hermano del esposo la tomará y se casará con ella para cumplir con su deber de cuñado. El primer hijo que ella tenga llevará el nombre del hermano muerto para que su nombre no desaparezca de Israel. Hemos leído antes para entender por qué Ruth ha regresado, regresado a Noemí para dar a Noemí esperanza a casarse con un pariente cercano. Entonces, versículo 7, si tal hombre no quiere casarse con la viuda de su hermano, ella recurrirá a los ancianos,
a la entrada de la ciudad, a la puerta donde está, ¿quién está? Vos y el pariente más cercano. Pero este caso es la viuda, ¿verdad? Dice, mi cuñado no quiere mantener vivo en Israel el nombre de su hermano. Se niega a cumplir conmigo su debe de cuñado. Entonces los ancianos lo llamarán y le hablarán. Si persiste en decir, no quiero casarme con ella, la cuñada se acercará a él y en presencia de los ancianos le quitará una de las sandalias, le escupirá en la cara y dirá, esto es lo que se hace con quien no quiere mantener viva la descendencia de su hermano. Y para siempre se conocerá en Israel a ese hombre y a su familia como los descalzos. Wow. Tal vergüenza. Entonces, esta costumbre ha cambiado por los años. Si el pariente más cercano no quiere cumplir sus deberes, él mismo está sacando su sandalia, pero la viuda, en este caso Ruth, no está presente para sacarlo y ella no está para escupar en su cara tampoco, para dar tan vergüenza a este hombre. Seguimos en versículos 9 y 10. Entonces, Booz proclamó ante los ancianos y ante todo el pueblo, hoy son ustedes testigos de que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Quilón y Mahlón, y de que he tomado como esposa a Ruth la Moabita, viuda de Mahlón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia, ni de los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos. Wow. El término redentor le corresponde con la responsabilidad del pariente para ser la red de seguridad para sus familiares. Un buen patriarca está dispuesto a pagarle cualquier cosa que cueste para ayudar a su miembro familiar. Un gran patriarca está incluso dispuesto a sacrificar la vida en cambio por la vida de su familia. Lo que vemos en esta historia hermosa de Ruth hay dos mujeres más vulnerables y sin voz en la sociedad israelita. Una viuda vieja, Noemí, que no puede tener otro niño, y una joven viuda, Ruth, que es extranjera de Moab y no tiene hijo. Y un hombre, Booz, que no es el pariente más cercano, sino un pariente no obstante que está dispuesto en medio de esa crisis para responsabilizarse y decir, soy un pariente y yo redimiré mis recursos, mi casa, mi vida para la de ellos. El libro de Ruth es una historia de redención que nos conduce a conocer a Jesucristo como nuestro Redentor. Versículos 11 y 12. Los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron, somos testigos. Que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de su hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel.
que seas un hombre ilustre en Éfrata, que adquieres renombre en Belén, que por medio de este joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo que Tamar le dio a Judá. Wow, qué grande bendición ofrecieron los ancianos presentes a este evento. Le pidieron a Dios que diera a los hijos de ambos a través de Ruth abundantemente, como él dio a Jacob a través de Raquel y Lea. ¿Quién son estas dos mujeres? ¿Recuerda? Las dos mujeres de Jacob. Ok. Ellas eran las madres de los 12 hijos de Jacob, quien formó a las 12 tribus de Israel. Eso es una gran bendición. La bendición también recordar a Tamar, quien fue probablemente nombrado aquí porque Boaz descendió de ella, y como Ruth, Tamar fue una viuda sin hijos, pero a través de su suegro, Judá, ella cargó a los hijos gemelos, Fares y Será. Y eso es una historia muy interesante en Génesis capítulo 38. Seguimos en nuestras historias de Ruth, capítulo 4, versículos 13 hasta 17. Así que Boaz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor lo concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor, que no te ha dado hoy sin un redentor, que llegué a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Wow. Versículo 13. Así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Wow. Por primera vez, no es Ruth la moabita. Solamente dice Ruth. ¿Ya? Con su matrimonio con Booz, su identidad en la comunidad ha cambiado por siempre. Booz ha pagado el precio para redimir a Ruth, Noemí y el terreno que pertenece al muerto de Noemí y sus hijos. Porque Ruth está redimido por medio de Booz. Ellos nunca jamás está visto como una moabita, el enemigo de Israel, el enemigo de Dios. Ahora ella pertenece al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Hermanos, nosotros estamos redimidos por la sangre de Jesucristo, derramado en la cruz. Cuando confiamos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros como la novia de Jesús, dejar el reino de la oscuridad y estamos dando la bienvenida al reino de nuestro Padre Celestial.
Pasamos de estar bajo la autoridad de Satanás y estar bajo la autoridad, bajo la protección y provisión de Dios el Padre. Nuestra identidad como pecadores ha cambiado a ser santos. Somos santos, somos hijos de Dios, libres de pecado y separados por los propósitos de Dios. De nuevo, versículo 13. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. ¿Recuerdas cuántos años estaba casado Ruth con Malón en Moab? ¿Quién recuerdas? Era 10 años, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tiene? Ella no tiene ningún hijo por los 10 años en que estaba casado. Dentro de una estructura patriarcal, donde está el principal rollo de la mujer es para dar la luz a un hijo. ¿Qué pensamientos ha tenido Ruth cuando está casado por 10 años, pero nunca ha tenido hijo? ¿Puede imaginar el dolor de su corazón? ¿Cuántas veces ella oró, Dios, porfa, dame un hijo, solamente un hijo? Estoy clamando a ti, dame un hijo. No puedo entender esta maldición, Señor. Dame el regalo de un hijo. Puede creer que ella nunca puede entender los propósitos de Dios a no dar a ella un hijo hasta que estaba casado con vos. Cuando estamos sufriendo, es difícil para ver qué es el propósito de Dios, que estoy pasando por este tiempo tan duro. Cuando ustedes no pueden alcanzar a sus sueños, o cuando usted o un familiar o un hermano amado está sufriendo y no puede ver el propósito atrás de este sufrimiento, ¿cómo respondió a Dios? ¿Está acercando a Dios más? ¿Siguiendo a confiar en Él? ¿O estás alejando a Dios? Porque no puede entender, porque Dios permite a sufrir tan profundo. En el nacimiento de su hijo primogénito, ¿puede imaginar las emociones que llenó el corazón de Ruth y los pensamientos que llenó su cabeza? Al nacimiento de Obed, las tristezas, los sufrimientos, los dolores de su corazón ha cambiado a gozo. No puedo imaginar tan agradecido a Dios que ella sentir cuando tenía este regalo tan hermoso en sus brazos. Cuando mi esposa Tracy estaba embarazada por 3 meses y
perdimos nuestros primer bebé en el año 2006, yo estaba clamando a Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué murió mi bebé? Y cuando perdimos 3 bebés más dentro de 2 años, estábamos quebrados. Estábamos doliendo tan fuerte en nuestros corazones. Pero por medio de nuestros sufrimientos, mi esposa y mis hijos y yo acercamos más a Dios y experimentamos la gracia y las fuerzas que necesitábamos en este momento para seguir adelante. Y 4 años después, cuando no creemos que tuvimos tener más hijos, Dios nos restaurará a nuestros corazones con el nacimiento milagroso de nuestra hija, Jubilee Faye. Ruth capítulo 4, 14 a 17. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llega a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó el niño, lo puso a su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Al nacimiento de su primer nieto, Obed, Dios ha restaurado el corazón de Noemí. Ruth, la Moabitas, una extranjería, era la fuente de gozo por su suegra. Noemí ha perdido 2 hijos y a su esposo, pero Ruth ha llegado a ser más valioso a ella que 7 hijos. Con el nacimiento de Obed, Ruth estaba continuando la casa, la herencia de Noemí, de su hijo Malón. Y ahora el gozo de Noemí está tan grande, está más fuerte de sus pérdidas del paso. Versículo 15 de nuevo: este niño renovará tu vida y te sostendrá en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Wow. Ruth era declarado por las mujeres a ser de más valor de 7 hijos. 7 hijos simboliza la bendición más grande posible en una familia hebrea. Las mujeres de Belén están orando a Ruth con adoración, declarando que ella es mejor de 7 hijos. Now, ustedes posible no piensen que, wow, 7 hijos, voy a estar loco. Si tiene hijos, ya los hijos pueden hacerlos locos. Pero 7 hijos significa un completo, que perfección es el número perfecto de hijos, ¿ya? Entonces, los hijos eran tan importantes y era segunda importancia al padre, ¿ya? Los hijas
eran considerados de segundo importancia, ¿ya? Menos de los hijos. Pero para un madre hebreo, no puede recibir una bendición más grande de 7 hijos. Por lo menos, era una hija como Ruth, quien era tan fiel a su suegra, quien ha recibido ella como su propia hija. Versículos 17 a 22. Concluimos. Las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Así que este es el linaje de Fares. Fares fue el padre de Hezrón, Hezrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Naasón, Naasón el padre de Salmón, Salmón el padre de Booz, Booz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, e Isaí el padre de David, el rey David. Wow. Noemi ha ganado más de solamente un nieto. Un día, Obed va a ser el padre de Jesse. Y Jesse, el padre, o Isaí. Y Isaí, el padre de David. Entonces, él va a ser ancestro de Jesucristo. Esta genealogía nos cerró la historia de Ruth, mostrando que por medio de Booz, por medio de Ruth, por medio del rey David, que tenemos el Redentor, el Mesías, Jesucristo. En el libro de Jueces nos mostraron cómo es Israel cuando no había ningún rey piadoso para guiar a ellos. El libro de Jueces terminó con, en versículo 25, Jueces 21-25. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Y el libro de Ruth se cerró con la respuesta de este problema, de esta tristeza en la vida de la historia de Israel durante la era de los jueces. Por medio de la genealogía de David, el autor mostró que Dios estaba trabajando atrás de todas las circunstancias y estaba trabajando atrás de una mujer moabita para proveer el rey que necesita guiar a Israel. La historia de Ruth reflejó la creencia que Dios es soberano en toda la historia y también dar énfasis en el significado o parol de nosotros, de los humanos, en sus acciones y decisiones. Dios, en su soberanía, cumplió sus propósitos por medio de su pueblo fiel. En esta historia, Dios está actuando atrás de escenario.
es casi no puede ver a Él. Solamente podemos ver en las oraciones o en las bendiciones directamente. Pero Dios está trabajando atrás del escenario por medio de su pueblo fiel. Lo que hace claro es que a veces la voluntad de Dios se cumple por medio de gente común, con un fe, por un fe grande. El libro de Ruth no contar historias de milagros ni revelaciones, pero presenta una historia simple de gente ordinarias cumpliendo cosas extraordinarias. Sobre todo, Ruth es una historia de fidelidad. Dios estaba fiel a preservar la línea de Elimelech, quien guió a la línea de rey de David y últimamente a Jesús. Dios mostró su fidelidad por las acciones fieles de su pueblo. Noemí era fiel a Ruth, siempre preocupado por el futuro de Ruth. Ruth era fiel a Noemí, trabajando en los campos de Booz. Y Ruth era fiel a su esposo morido, Malón, porque ella estaba dispuesta a casarse en la familia de su esposo. Boaz era fiel a Ruth, a cumplir su rollo como redentor. Sin estos actos individuales de fidelidad, la línea de Mesías iba a ser quebrada. Debemos recordar la historia de Ruth y cómo nuestra fidelidad a Dios puede ser parte de cumplir las promesas de Dios y cumplir los propósitos de Dios. En Ruth, este libro, Dios está trabajando por medio de las vidas ordinarias, cambiando tragedia, las tristezas, a gozo y a paz. Dios no solamente está preocupado por una familia, la familia de Noemí y Ruth, pero por todo su pueblo. Todos van a estar bendecidos por medio de descendencia de Ruth. ¿Quién es? Jesús. ¿Quién es nuestro Redentor? Esta historia de Ruth es tan hermoso. Nos mostrado que si estamos fieles a Dios, si aunque estamos sufriendo, si seguimos viviendo en obediencia a nuestro Señor, si seguimos sirviendo, cumpliendo los propósitos de Dios, Dios puede restaurarnos y Dios puede cumplir sus propósitos en nuestras vidas. A veces es tan difícil ver qué es el propósito de Dios cuando estamos pasando por los sufrimientos. Pero debemos seguir adelante, porque podemos crecer, podemos cumplir los propósitos de Dios por medio de nuestro sufrimiento.
Y también cuando Dios nos restauró, Él está cumpliendo sus propósitos en nuestras vidas, mostrando al mundo que tenemos un Dios quien quiere redimirnos. Amén. Amén y amén. Oremos. Hermano Denis, ¿puede orar para nosotros? Gracias, hermano. Espérate. Bendito Dios, te damos las gracias en esta tarde, Señor, porque tú nos estás edificando nuestras vidas. Gracias por fortalecernos cada día con este hermoso mensaje, Señor, con relación a tu hija Ruth, tu siervo vos. Gracias por la enseñanza de fidelidad, de amor y también, Señor, de poder alcanzar las promesas que también tú le cediste, Señor, a tu hija Ruth. Gracias por haber sido redimidos por tu Hijo Jesús de Nazaret y por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido tener. Gracias te damos, Señor. Amén y amén.